Bienvenidos de nuevo. Nos acompaña otra vez Larry Johnson, exanalista de la CIA, para hablar de lo que parece ser una guerra que se avecina más pronto que tarde con Irán. Al menos ahora, el mundo tiene la mirada puesta en Irán, dado que Estados Unidos sigue movilizando cada vez más recursos militares en la región. ¿Cómo debemos interpretar esto? ¿Es una preparación para la guerra o simplemente una demostración de fuerza de Estados Unidos durante las negociaciones? Bueno, esperaba que fuera simplemente un gesto de intimidación. Pero lo que estoy oyendo de amigos que aún están involucrados en asuntos de seguridad nacional es que esto es mucho más serio. Lo han descrito como una de dos cosas. O bien, esto va a ser una repetición de Martillo de Medianoche, cuando Estados Unidos lanzó incursiones de B-2 en el norte de Irán. Por supuesto, eso se hizo, digamos, en colaboración o coordinación con Irán. O bien se están preparando para un ataque israelí y quieren poder respaldar a Israel. Una de esas dos cosas. No dijeron que esto fuera solo para intentar forzar a Irán a hacer concesiones en la mesa de negociación. Lo otro, ya sabes, lo veo como un indicador de advertencia. Hay un ex subsecretario de Defensa, un caballero llamado Stephen Bryan. Y conozco a Stephen, me cae bien. Lo considero, ya sabes, un amigo. Somos conocidos por correo electrónico y videollamadas de Zoom, pero él es sionista, y no lo digo de forma peyorativa. Quiero decir, esa es su opinión. Cree que Dios dio esa tierra a Israel y que tienen derecho a ocuparla. Es muy moderado. No es un loco como Ben Gvir ni como Smotrich, y escribe análisis buenos y sólidos. Pues bien, publicó un artículo hace 2 días reaccionando a las recientes negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Era muy emocional. Destrozaba a Witkoff y describía cómo Irán está utilizando una estrategia de rope-a-dope, haciendo referencia a la técnica de Muhammad Ali de dejar que el golpeador se canse antes de contraatacar. Así que cuando veo a alguien como Steve ponerse tan emocional, sabes que ahora hay una enorme presión sobre Trump para atacar a Irán. Y la cuestión ahora es que han pasado de las armas nucleares a los misiles balísticos y al apoyo a Hamas y Hezbollah, lo cual es, ya sabes, especialmente en el último caso, una completa cortina de humo. La retórica y las afirmaciones de Israel no coinciden con los hechos. Y vi tu reciente debate con ese tipo Rosenberg, Joel Rosenberg, y pensé que hiciste un excelente trabajo, pero de nuevo, él seguía difundiendo las mentiras sobre supuestos ataques terroristas masivos de Hamas y Hezbollah. Y yo simplemente, ya sabes, desafío a cualquiera que vaya y haga la investigación. Hay muchos motores de búsqueda de IA por ahí. Solo hay que hacer las preguntas. ¿Cuántos israelíes han sido asesinados por grupos aliados de Irán desde 1982? Porque fue entonces cuando surgió Hezbollah. Y la respuesta es menos de 5,000. Ahora compara eso con los más de 70,000 palestinos que han sido asesinados por los israelíes en los últimos 2 años y 3 meses. No tiene sentido. Así que Trump está ahora bajo una gran presión para atacar a Irán. Y creo que esa es una de las razones por las que Bibi Netanyahu viene a la ciudad. No solo para presionar a Trump para que lo haga, sino también para coordinar. Creo que es muy probable que veamos violencia en las próximas 2 semanas. Ojalá me equivoque. Me encantaría estar equivocado. Sí, pensé que ese debate fue interesante porque es muy deshonesto, pero esto se ve todo el tiempo con estos argumentos. Dicen, bueno, mira a este gobierno, tratan a su población de forma horrible, y todo el planteamiento es bastante manipulador. Pero luego, cuando preguntas, ¿qué esperas conseguir con un ataque militar como este? Porque si miras todo tu aventurerismo militar de los últimos 20 o 30 años, ¿cuál ha llevado alguna vez al éxito? Y entonces responden, bueno, no estabilizamos ningún gobierno, pero creamos caos y divisiones para asegurarnos de que fueran lo bastante débiles como para no amenazar a Israel. Así que no se puede tener todo a la vez.
No se puede decir, por un lado, que el objetivo principal es crear caos, inestabilidad y sufrimiento para la gente, y al mismo tiempo afirmar que lo haces porque quieres ayudarlos. Es todo. Quiero decir, si ese es tu objetivo, si crees que todos los países de toda la región deben estar divididos, destruidos y en caos para que Israel esté seguro, entonces haz ese argumento. Simplemente me parece muy deshonesto que tengan que fingir que son humanitarios, que se preocupan por las protestas, mientras en realidad hacen todo lo posible por desestabilizar. Quieren seguir enviando armas, alimentando la violencia. Quiero decir, en fin, al menos si dices queremos destruir Irán, al menos estás siendo honesto. Pero ni siquiera se trata de eso. Si aceptamos la primera hipótesis aquí, aunque no creo que sea el caso, que el objetivo sea simplemente ejercer mucha presión sobre Irán en las negociaciones, ¿qué se puede lograr realmente ahora? Porque parece que Estados Unidos se ha aferrado a la idea de que no basta con obtener el acuerdo nuclear, sino que además debe vincularse a que Irán abandone a todos sus aliados, renuncie a sus armas convencionales, sus misiles balísticos, toda su capacidad de disuasión, y apueste todo su futuro, su propia existencia, a la esperanza de que Israel y Estados Unidos no se aprovechen de su debilidad. Sí, bueno, si Irán aún no ha aprendido esa lección, van a meterse en un problema mayor. Pero creo que sí lo han hecho. Ya sabes, tienen 18 tipos diferentes de misiles balísticos, tanto antiguos como muy modernos. Acaban de probar un misil balístico intercontinental. Según se informa, lo probaron con éxito. Tienen 5 tipos diferentes de misiles de crucero y más de 15 tipos de drones. Así que Irán ha estado preparándose durante los últimos, finalmente llegaron a la conclusión, como resultado de los acontecimientos de los últimos 46 años desde la llegada del Ayatollah Khomeini y el establecimiento de la República Islámica en febrero de 1979, de que están en guerra con Estados Unidos. Estados Unidos ha atacado repetidamente a Irán, no al revés. A Estados Unidos le encanta crear esta narrativa de que, ya sabes, aquí estamos, ocupándonos de nuestros propios asuntos, mirando alrededor, y de repente vienen esos desagradables iraníes y nos atacan de la nada. Y ya sabes, dicen, mira, Irán estuvo detrás del atentado contra los cuarteles de los marines en Beirut, Líbano, en octubre de 1983. Bueno, ¿qué pasó en septiembre de 1983? Ah, sí, eso es. Los buques de guerra estadounidenses, cuando todavía los teníamos desplegados, estaban bombardeando los barrios y pueblos chiíes del Valle de la Bekaa, matando a mujeres y niños chiíes. Así que ya sabes, cuando matamos a un montón de civiles y luego sus familiares o amigos se vengan, nos sorprendemos. Sabes, desde el mismo comienzo en 1980, incluso antes de que existiera Hezbollah, Estados Unidos estaba animando a Saddam Hussein a invadir Irán. Y luego suministramos a Saddam Hussein productos químicos precursores utilizados para producir gas mostaza, lo que al final, cuando terminó aquella guerra, dejó al menos 500,000 iraníes muertos como consecuencia. Así que ya sabes, si hubieras matado a 500,000 de mis familiares, compatriotas y amigos, y yo estuviera gritando muerte a Glenn Deason, al menos entenderías por qué. Mataste a uno de los míos. Y de nuevo, ahí está Estados Unidos. Hay una desconexión total. Simplemente no parecemos entenderlo. Así que ahora Irán tiene en algunos aspectos son casi ingenuos. Si retrocedes a octubre de 2024, cuando lanzaron un ataque de demostración, querían mostrar a Israel lo que podían hacer con drones y misiles, esperando que eso persuadiera a los israelíes de que se retiraran. Tuvo el efecto contrario. Simplemente asumieron, Irán es débil. Tomaron la paciencia iraní por debilidad. Y lo mismo ocurrió en junio, durante la guerra de 12 días. Siguieron mintiendo al público. Remember Iran is John of Kaushtert and that urge you tour.
Nunger minut iets en brea, seis dat exactamente sueñen. Así que ahora Irán es llegado al punto de trastar den Stinian Burton. That they have drawn a line in the sand. They have been a victim again of an act of war. Han vuelto a ser víctimas de un acto de guerra por parte de Occidente. Un acto de guerra reconocido, como dijo Scott Bessent. Atacamos vuestra economía para infligir el máximo daño económico a vosotros y a vuestro pueblo. Y estaban contentos por ello. Mirad lo que hemos hecho. Así que ahora Irán va a estar plenamente justificado y está preparado para defenderse. No van a dar el primer golpe, pero si son atacados, responderán a gran escala. Y no van a detenerse hasta que haya un acuerdo negociado para poner fin a la guerra que incluya el levantamiento de las sanciones económicas contra Irán. Creo que hacia ahí se dirige todo esto, porque esta vez Irán cuenta con el respaldo de China y Rusia. Iran's got the backing of China and Russia. There are reports that China has provided an advance. Hay informes de que China ha proporcionado un radar 3D avanzado, uno que les permite determinar ubicaciones específicas, altitud y dirección de desplazamiento. Si pueden usarlo para identificar amenazas entrantes, cuentan con sistemas de defensa aérea suministrados tanto por Rusia como por China. Y en este momento, hay buques de guerra chinos y rusos en ruta hacia el mar Arábigo, donde está previsto que hacia mediados de febrero o principios de marzo realicen un ejercicio naval conjunto. Será la 8ª edición de este ejercicio. Comenzaron en 2019. Así que la situación táctica fue mes ahora en Ferdencinan en visita en el work before el 13 de junio de 2025. The surprise attack of June 13th, 2025. It's very strange to me that the solution. Me resulta muy extraño que la solución acabe siendo siempre la guerra. No se trata solo de Irán, es lo mismo con Rusia o con cualquier otro adversario. Normalmente, cuando se tiene un conflicto con una gran potencia, se buscan ámbitos en los que los intereses estratégicos y de seguridad puedan armonizarse. Entonces, ¿en qué aspectos podría Estados Unidos respetar a Irán? ¿Y qué debería Irán respetar, de Estados Unidos o de Israel? Y si hay ámbitos que no pueden armonizarse, se buscan formas de gestionar la competencia. Si nada de eso es posible, entonces, por supuesto, la guerra se convierte en una opción. Por eso me gusta hablar a menudo con personas de la comunidad de inteligencia. Al menos tienen la madurez de sentarse con la otra parte, de apreciar su política, sus tradiciones, su cultura, todo eso. Precisamente porque no odias a tus oponentes. Exactly because you don't hate opponents. You have to be able to chart out the possibility of. Tienes que ser capaz de trazar hasta dónde puede llegar la diplomacia antes de acabar en el camino hacia la guerra. El problema, creo, son los idiotas babeantes. Nuestros políticos, nuestros periodistas. Es simplemente el odio y el desprecio hacia el otro bando. Es tan cegador. Como dijiste sobre Irán, existe esa suposición de que ellos son siempre los malos que vienen a por nosotros y que cualquiera que no esté de acuerdo con eso es o bien ingenuo o está en el bolsillo de los ayatolás. Este tipo de pensamiento extremista y radical es realmente destructivo. No sé de dónde viene dentro de Occidente, si es simplemente algo que queda de la hegemonía, que todos los adversarios deben ser vilipendiados. Nunca lo he entendido. Es muy extraño. Antes no éramos así. Antes podíamos sentarnos y apreciar al otro lado, sin odiar a los adversarios. Pero, lo siento. No, I was just going to say No, solo iba a decir que es una combinación de dos cosas. El lobby sionista desde principios de los años 70 ha sido muy, ya sabes, 50 años de propaganda para convencer a Estados Unidos de que Irán en particular es la mayor amenaza islámica. Lo que me resulta fascinante y lo vi de primera mano fue que justo después del 11S, yo había estado trabajando con el Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos, SOCOM. El nivel de ignorancia sobre el Islam suní frente al Islam chií era increíble. Para ellos, un musulmán era igual que otro musulmán. Y cuando intentabas explicar que, especialmente en el caso de Irán, este había sido atacado repetidamente por esos extremistas musulmanes que son suníes, no lo entendían. That are Sunni, they're based in the Wahhabi sect.
Están basados en la secta Wahhabí de Pakistán, conocidos como los Deobandis. Pero ya sabes, durante muchos años Irán estuvo luchando contra esos mismos extremistas islámicos que en Estados Unidos afirmamos que nos atacaron el 11 de septiembre. Así que de entrada, eso debería habernos convertido en un aliado natural de Irán. Pero luego apareció esa corriente profunda y oscura en la que la CIA había estado financiando y apoyando a muchos de esos grupos suníes radicales durante la guerra de Afganistán contra los soviéticos. Había desarrollado relaciones y contactos y luego siguió utilizándolos, hasta el punto de que los desplegamos en la Segunda Guerra de Chechenia contra Rusia. Y lo vimos recientemente con al-Jolani. And we saw it recently with al-Jolani. I mean, bona fide, come out of Al-Qaeda. Quiero decir, ya sabes, de verdad, salió de Al-Qaeda, formó parte del ISIS, luego pasó del ISIS al Frente al-Nusra y después de al-Nusra montó su propia organización y está recibiendo abrazos en la Casa Blanca, en el despacho oval, por el amor de Dios. Así que ya sabes, creamos esta narrativa simplista. Musulmán malo, Estados Unidos bueno. Y luego metemos a Irán en la categoría de los malos, sin entender realmente cómo han estado luchando contra el mismo extremismo islámico que decimos oponernos. Y sin embargo, a través de mi antigua organización, financiamos y apoyamos a esos mismos extremistas. Quiero decir, es que ahí es cuando das un paso atrás y te das cuenta de que el mundo no es como nos lo cuentan. Sí, bueno, hubo muchas cosas que se podrían haber hecho después de los atentados del 11 de septiembre. La gente suele olvidar que el primer líder extranjero que llamó a Bush fue el presidente Putin. Y ya sabes, básicamente le estaba diciendo: podemos cooperar con vosotros, construyamos una asociación en esto. Y esa era una idea genuina. Mientras las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se centraran en la redivisión de Europa a través de la expansión de la OTAN, todo sería siempre un juego de suma cero. Pero pensaron, nosotros también tenemos un problema con estos fundamentalistas, así que quizá esto pueda ser una oportunidad para superar el legado de la Guerra Fría y convertirnos en socios reales. Esa oportunidad no se aprovechó. Y como has dicho, lo mismo ocurrió con Irán. En realidad, lucharon contra las mismas personas. Los iraníes también se acercaron a Estados Unidos. Nada cambió. En lugar de eso, avanzamos 25 años, y Occidente político, no solo Estados Unidos, se ha aliado con Al-Qaeda en Siria. Es que parece increíble. ¿Qué estamos haciendo aquí? Los caminos no tomados son realmente extraordinarios. Pero en este camino hacia la guerra ahora contra Irán, parece que es hacia donde nos dirigimos. ¿Qué armas ha reunido Estados Unidos? ¿Tienes una visión clara de ello? Porque no parece que esto vaya a ser solo otra guerra de 10 días. Necesitan una cantidad increíble no solo de defensas aéreas, sino también de capacidades ofensivas si van a enfrentarse a un adversario tan grande como Irán. Bill, me han dicho que hemos desplegado un número muy grande de cazabombarderos F-35 en la región. Ahora bien, está el F-35C, que opera desde portaaviones, pero además de ese hay otros F-35 basados en tierra, que no operan desde portaaviones. Esos se utilizan para lo que se llama SEAD, SAA, supresión de defensas aéreas enemigas. Ya sabes, si alguna vez vamos a hablar de temas militares hay que usar siglas, porque es lo único que usan. Pero la misión SEAD es exactamente eso. Recibí un mensaje de uno de mis lectores en Ereván, Armenia, que decía que hay una gran presencia estadounidense allí, una gran concentración de C-17 y otros aviones. C-17s and other aircraft there. Didn't mention if any personnel had disembarked. No mencionaron si algún miembro del personal había desembarcado. Así que Estados Unidos está trasladando fuerzas a la región, pero lo hace bajo la suposición de que Irán no va a ser capaz de detectar, y mucho menos detener, estos aviones. El F-35 es conocido como un avión furtivo. El problema es que, según se informa, los chinos han desplegado un radar diseñado específicamente para detectar aeronaves furtivas. Así que se están adentrando en aguas muy peligrosas.
porque no es solo Iran que y destero vamos a contraatacar. Durante la guerra de 12 días podrían haber bombardeado todas las bases estadounidenses. They could have bombed all of the U.S. bases. There are at least 10 to 12 different bases scattered from. Hay al menos entre 10 y 12 bases diferentes repartidas desde Qatar hasta Arabia Saudí, Kuwait, Irak y Siria. Pero no las tocaron hasta el final, cuando Trump consiguió la bomba y, según se dijo, aniquilar Fordo. Entonces Irán atacó la estación de radar en la base aérea de Al Udeid, en Qatar. Después de eso se acabó. Esta vez no va a ser así. Ya has visto a los chiíes de toda la región, especialmente en Irak, levantarse y declarar que lanzarán un ataque total contra los intereses y el personal de Estados Unidos. Así que esto podría descontrolarse muy rápidamente. This could rapidly get out of control. And the ability, I believe, creo que Irán tiene la capacidad de infligir daños devastadores a Israel. Se mantendrán alejados de Jerusalén, pero destruirán Haifa y Tel Aviv, peor que cualquier cosa que Israel haya experimentado jamás. La dependencia del THAAD, el Patriot o la cúpula de hierro no funcionará. Irán tiene demasiados misiles, pueden saturar y agotar los sistemas de defensa aérea. Además, también cuentan con misiles capaces de viajar a velocidades hipersónicas y maniobrar which makes it impossible for them to be shot down by those three systems. Yeah, I don't like it when, No me gusta cuando hay demasiada imprevisibilidad en juego aquí. Pero a esto me refiero. Estados Unidos no sabe exactamente qué tiene Irán. Todo lo que saben es que los israelíes les están advirtiendo de que Irán ha podido reponer la mayoría de las cosas que dispararon o perdieron durante la última guerra. Pero si a esto le añadimos, creo que los rusos, como dije, y los chinos, saben que esta guerra no será corta como la anterior, sino mucho más brutal y prolongada. Así que creo que ellos también encontrarán formas de ayudar, aunque solo sea ofreciendo inteligencia o algunos radares que puedan detectar mejor que los israelíes. Quiero decir, de cualquier manera en que puedan ayudar con armas, sin llegar, por supuesto, a involucrarse en una guerra directa a tiros con Estados Unidos. Pero con toda esta imprevisibilidad, sigue siendo muy extraño que Estados Unidos esté dispuesto a seguir adelante con esto. Quiero decir, ha habido simulacros de guerra en el pasado que no salieron muy bien, así que la decisión de continuar con ello, esta es la única fuente de optimismo que tengo. Es para ellos en el college o en realmente Warshits Kawa. Y res. Well, no, I was just going to say that. So, bueno, no, iba a decir precisamente eso. Así que, a diferencia de lo que ocurrió el 13 de junio de 2025, la guerra de 12 días, y luego este último intento de provocar una revolución de colores que comenzó el 28 de diciembre y duró aproximadamente hasta el 10 de enero, había principalmente activos de inteligencia del Mossad sobre el terreno en Irán. Desempeñaron un papel fundamental, especialmente durante la guerra de 12 días, ayudando a destruir algunos sistemas de defensa aérea, así como a guiar armas con láser hacia ellos. Que yo sepa, Israel no estaba volando aeronaves en o sobre Irán durante la guerra de 12 días. Seguían utilizando ataques a distancia. Pues bien, esas redes de inteligencia ahora, creo, han quedado completamente comprometidas debido a lo que los iraníes descubrieron el año pasado y a lo que han hecho esta vez rastreando los terminales de Starlink. Así que empiezas justo ahí. Tienen menos capacidad de inteligencia sobre el terreno. De hecho, ahora están más ciegos que nunca. Pero también tenemos el historial de Estados Unidos con su grupo de ataque de portaaviones, un grupo de portaaviones en el Mar Rojo el pasado marzo, y ahora la operación Rough Rider. En esa operación, a la Marina se le asignó la tarea específica de establecer la libertad de navegación en el Mar Rojo. Eso significaba que un barco podía navegar donde quisiera sin ser hostigado, hundido o atacado, y además agotar y degradar la capacidad ofensiva de los hutíes, así como su relación y apoyo de Irán. Esas eran las 3 misiones.
Y para lograrlo, en un momento dado llegó un portaaviones y luego un segundo. At one point, there was one aircraft carrier arrived and then a second one. So you had two aircraft carriers, and each of them. Así que tenías dos portaaviones, y cada uno de ellos contaba con 4 o 5 destructores y un crucero. El propósito de esos buques es proporcionar una pantalla defensiva. Tienen misiles de defensa aérea, normalmente unos 100 por barco, y estaban destinados a ser lanzados contra los misiles hutíes entrantes. Ahora, si miramos lo que tenemos frente a la costa de Irán en este momento, tenemos un portaaviones, ¿de acuerdo? Así que tenemos la mitad de lo que teníamos en el Mar Rojo, y en lugar de un total de 5 buques capaces de defensa aérea, solo tenemos 3. Lo que hace que la situación sea aún más débil es que cada uno de esos 3 destructores, en lugar de tener una dotación completa de, digamos, 100 misiles de defensa aérea en sus celdas del sistema de lanzamiento vertical, imagina estos como tubos integrados en la cubierta del barco, ahora tiene menos. Tubes put together, they're in the deck of the ship, the missile goes in and missile fires out. Well, El misil entra y el misil sale disparado. Bien, en lugar de tener una dotación completa de 100, solo tienen la mitad, quizá entre 50 y 60. El resto son misiles de crucero Tomahawk. Ahora bien, podrías decir, bueno, podrían lanzar esos misiles de crucero Tomahawk usando GPS. Pero según tengo entendido, esos barcos se mantienen a unas 1000 millas de la costa de Irán porque Irán tiene drones y misiles antibuque que pueden recorrer más de 1000 millas. ¿Y cuál es el alcance de un Tomahawk? 1000 millas. Así que, si los lanzan, apenas llegarán a las playas. No es como si pudieran golpear cualquier punto dentro de Irán. Así que, cuando uno se detiene y lo analiza desde el punto de vista militar, hay que decir que, basándose en la situación en el Mar Rojo, Estados Unidos tenía todas las ventajas militares sobre los hutíes. Had every military advantage over the Houthis. Houthis didn't have an air force. Houthis had a limited. Los hutíes no tenían una fuerza aérea, tenían un suministro limitado de misiles, no tenían ningún sistema de defensa aérea. Y aún así, fracasamos. Fracasamos por completo en impedir que interfirieran con los barcos que querían atacar. Y ahora nos enfrentamos a Irán, que sí tiene una fuerza aérea moderna. Tienen sistemas de defensa aérea modernos que han sido reforzados por Rusia y China. Cuentan con una increíble variedad de misiles balísticos y de crucero enterrados en ciudades subterráneas bien protegidas. No se pueden destruir con solo un misil de crucero Tomahawk, por ejemplo. Así que vamos a meternos en esa lucha. Y como dije, comparto tu desconcierto. ¿En qué demonios están pensando? And like I share your puzzlement. What the hell are they thinking? What are the thoughts though on the Israeli side? ¿Cuáles son las opiniones del lado israelí? No estoy seguro de si sigues los medios israelíes, pero especialmente ahora que Netanyahu tiene previsto visitar a Trump esta semana. Los israelíes sufrieron mucha destrucción la última vez. He oído a algunos decir que planean mantenerse al margen esta vez y solo participar si Irán está en una posición débil, y que sería, supongo, una aventura militar de bajo coste, con la esperanza de que Estados Unidos pueda manejarlo por su cuenta. De nuevo, nunca se sabe. Pero ¿qué impresión tienes de Israel? ¿Existe el temor de que deba hacerse ahora, antes de que Irán se vuelva demasiado fuerte? ¿O hay preocupaciones de que Israel mismo no esté preparado para esta guerra? A menudo encuentro, en honor a los israelíes, que sus medios son al menos más honestos sobre sus intenciones que los nuestros. Pero me preguntaba, ¿cómo ves tú la postura israelí sobre esto? How you see the Israeli view on this? Well, the Israeli press is Bueno, la prensa israelí dice que esta es una visita urgente de Netanyahu. No puedo descartar que sea una visita para coordinar una operación militar, porque la última vez que Netanyahu estuvo en Washington fue el 29 de diciembre, hace unos 41 días, cuando Bibi se reunió con Trump. Estaban coordinando esa revolución de color lanzada el día 28. Según entendí en ese momento, el plan preveía que Estados Unidos llevaría a cabo un ataque cuando las protestas alcanzaran su punto culminante, con el fin de desestabilizar aún más y provocar el colapso del régimen. Bueno, ese plan no funcionó. Fuera lo que fuera que la CIA y el Mossad habían prometido, no se materializó.
So here's Bibi now for the second bite at the apple. Así que aquí tenemos a Bibi ahora, intentando una segunda oportunidad. Trump está bajo una enorme presión del lobby sionista, tanto desde Israel como aquí en Estados Unidos. Quiero decir, personas como la esposa de Sheldon Adelson, Miriam Adelson, los donantes. Anoche escribí un artículo en sonar21.com comentando un texto reciente de Stephen Bryan. Conozco a Stephen, creo que es una persona muy decente. Fue subsecretario de Defensa bajo Ronald Reagan, desde el 81 hasta el 88, así que ya ves, Dios mío, hace más de 40 años. Pero escribió un artículo destrozando las conversaciones que tuvieron lugar en Omán, una crítica feroz a Steve Witkoff y pidiendo acción, diciendo que Trump tiene que hacer algo. Calling for action, so that Trump's got to do something. So there is no. Así que no hay apoyo. Supongo que lo que quiero decir es que cuando veo a alguien como Stephen Bryan adoptar esa postura, no es un Ben-Gvir ni un Smotrich. Ya sabes, esos tipos están locos, son fanáticos. Stephen no es un fanático. Quiero decir, es sionista, pero normalmente razona y analiza con lógica. Estaba totalmente emocional. Y si él se siente así, te garantizo que esa misma opinión se comparte no solo dentro de la comunidad judía, sino también dentro de la comunidad sionista entre los cristianos. Y con ese tipo de presión sobre Trump, lo más probable es que ceda. Lo peligroso de todo esto es que seguimos diciéndonos a nosotros mismos lo grandes que somos militarmente. Sabes, somos como la reina malvada de Blancanieves. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Y el espejo responde, tú lo eres la mejor, no hay nadie mejor que tú. Y sin embargo, no somos capaces de dar un paso atrás y mirar objetivamente cómo nos fue en Afganistán después de 21 años. ¿Cómo nos está yendo en el Mar Rojo contra los hutíes después de más de un año de la operación Prosperity Guardian y luego con Rough Rider? Fracasamos. Y sin reconocerlo, hemos entrado en una era en la que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tal como existen institucionalmente, fueron diseñadas para un periodo concreto en el que la tecnología era diferente. Ahora ha cambiado. Estamos presenciando algo tan fundamentalmente diferente como lo que ocurrió entre la guerra hispano-estadounidense y la Primera Guerra Mundial. En la guerra hispano-estadounidense, tenías a Teddy Roosevelt subiendo la colina a caballo. La caballería aún era importante. Pero en algún momento de los siguientes 20 años, con la llegada de los tanques y en particular de las ametralladoras, los caballos dejaron de ser realmente relevantes. Es decir, se convirtieron más en una carga que en un activo. Ahora mira lo que estamos haciendo con los portaaviones. Pasamos años construyéndolos, $15,000 millones o más, y de repente pueden ser destruidos por un misil hipersónico de $500,000. China los tiene, Rusia los tiene, e Irán, según se informa, también los tiene. Así que de repente no puedes usar ese avión. Y luego, justo antes de venir a tu programa, estaba leyendo un artículo que me envió uno de mis compañeros de la Fuerza Aérea. Estados Unidos, piénsalo. La Marina estadounidense ha creado ahora un avión de combate y de entrenamiento que no permitirán aterrizar en un portaaviones. ¿De acuerdo? Así que están desarrollando nueva tecnología de aviones de combate, pero no va a ser para operar desde portaaviones. Entonces te preguntas, ¿para qué tenemos portaaviones? Especialmente ahora, como estamos viendo en el caso de Irán, tenemos que mantenerlos tan lejos de la costa que las armas que poseen, las que normalmente podrían usarse si los portaaviones estuvieran, digamos, a unas 100 millas, son ahora prácticamente inútiles porque la distancia es demasiado grande. Y así, con la llegada de los drones, solo desde el punto de vista tecnológico, cuando te das cuenta de que esos destructores que se supone deben proporcionar la pantalla de defensa aérea tienen un centenar de misiles a bordo. Normalmente, si detectan un ataque, disparan 2 de esos misiles, a veces más, pero digamos al menos 2 para derribar un solo objetivo. Esos son 50.
Tienes 50 disparos. Así que imagina que saturas un portaaviones o ese destructor con 300 drones. Eso se puede hacer. No puedes derribarlos a todos, y entonces pueden atacar y causar daños. Y una vez que el destructor se queda sin misiles, ha disparado todos, tiene que navegar hasta otro puerto para ser recargado con una grúa. It has to sail to another port to get reloaded by a crane. They don't. No, it's not a simple matter of just grabbing them off some other ship. No se trata simplemente de cogerlos de otro barco y meterlos en el tubo. Hemos creado un sistema disfuncional, altamente técnico y muy avanzado, y resulta que es inutilizable en un entorno de combate. Y eso es lo que estas personas están tratando de analizar. Míralo. Con todas las ventajas que teníamos sobre el papel, fuimos a Afganistán. Teníamos tanques, artillería, aviones de ala fija, helicópteros, morteros, imágenes aéreas, y estábamos luchando contra un grupo de hombres armados con fusiles. Básicamente tenía algunos morteros, algunas ametralladoras pesadas, pero no estaban ni de lejos tan bien equipados como nosotros. Y no pudimos derrotarlos después de 21 años. Tuvimos que retirarnos porque no pudimos ganar esa insurgencia. Así que, como dije, una cosa es tener el ejército más caro del mundo, pero la pregunta es, ¿puede realmente derrotar a un enemigo o a alguien que has etiquetado como enemigo y luego controlar la situación? Y no se trata solo de Estados Unidos. Quiero decir, le ha pasado a Israel, piénsalo. Ahí está Israel con un ejército de 300,000 hombres. Han rodeado una zona de 5 millas de ancho y 25 de largo. Están luchando contra una fuerza que, de nuevo, está armada con pistolas y fusiles. No tienen tanques, artillería ni equipo pesado. Y con toda esa ventaja que tiene Israel porque los tiene completamente rodeados, no es que tengan una forma fácil de reabastecerse. Y sin embargo, Israel no fue capaz, y todavía no ha sido capaz, de derrotar a Hamás y tomar el control real del territorio, lo que significa poder caminar por las calles sin preocuparse por una emboscada. Así que ahí es donde debemos alejarnos de esta mentalidad de Hollywood sobre la destreza militar y reconocer que siempre hay límites al poder militar. Como decía Clausewitz, la fuerza militar es solo una parte de la política. Hay que enfrentarse a la política real. Y creo que ahí es donde Estados Unidos se queda ord. Nos negamos a hacer verdadera política salud. En su lugar, nos entrequemos estas fantasías. Sí. Bueno, solo como última pregunta. ¿Cómo crees que reaccionarán los demás países de la región? Porque como ha dicho Irán, esto probablemente sería una guerra regional. Atacarían al menos las bases estadounidenses en la región, pero también considerarían que los países que participen en esto deberían rendir cuentas, ¿verdad? Eso incluye lanzar o repostar desde su territorio. Sé que Arabia Saudí dijo algo así como, no lo vamos a permitir, ni de atacados. De nuevo, no sabes si realmente van a cumplir con esto. Pero, ¿cómo ves al resto de la región, posiblemente uniéndose al final? Mencionaste Ereván, y también podrías incluir a Bakú en esa lista. ¿Hasta qué punto crees que Estados Unidos podría bajar desde el norte? Porque ya sabes, Teherán está allá arriba, junto al Mar Caspio. No me sorprendería que hubiera algunos intentos de usar, sí, al menos Azerbaiyán como plataforma de lanzamiento. Ahora que, ya sabes, Trump ha traído la paz a la región. Sí, no. De hecho, creo que así es como se extenderá esta guerra. Anticipo plenamente que Armenia y Azerbaiyán serán utilizados como plataformas de lanzamiento para ataques contra Irán. Irán ha mantenido conversaciones con los azeríes, pero no sería la primera vez que un gobierno traiciona a otro. Creo que Irán también tiene planes de contingencia preparados para eliminar objetivos militares. No son países grandes, así que esa es una ventaja que tiene Irán. La otra es que Rusia también está proporcionando apoyo de inteligencia a Irán con respecto a Armenia y Azerbaiyán, porque Putin y su gobierno no están muy contentos con ninguno de los dos.
Reconocen que Estados Unidos ha emprendido un plan de subversión para transformar esos países y poder utilizarlos como trampolines para atacar a Rusia. Turn those countries so that they can be used as springboards to attack Russia. So, you're right that I think Saudi Arabia, Qatar. Así que tienes razón en que creo que Arabia Saudí y Qatar van a optar por mantenerse al margen de esto, si pueden. Irak ya se ha declarado básicamente completamente alineado con Irán y en apoyo de este, lo cual ya sabes es un logro notable, porque si retrocedemos 40 años, Irán e Irak eran enemigos que se mataban entre sí. Y de nuevo lo hacían a instancias de Estados Unidos. La mayoría de la gente hoy no recuerda que al menos durante los primeros 8 años, de 1988, uno de los mayores apoyos a la República Islámica de Irán para ayudarla a adquirir armas fue Israel. Israel. Helping them acquire weapons was Israel. So, it was only after Saddam. Así que fue solo después de que Saddam, ya sabes, se descontrolara y dejara de ser considerado una amenaza cuando Israel centró su atención y dijo, ahora tenemos que preocuparnos por Irán como posible amenaza nuclear. Ya sabes, siempre nos gusta presentar estas cosas como algo muy simple, en blanco y negro. Sabemos quiénes son los buenos, sabemos quiénes son los malos. No, es una situación mucho más compleja y matizada. Y, por desgracia, Occidente no tiene ni idea de ello. Absolutamente ninguna idea. Nos quedamos con la versión de dibujos animados, los malvados ayatolás matando a niños inocentes mientras la América hermosa va por ahí plantando árboles y abriendo floristerías. Nada más lejos de la verdad. Couldn't be further from the truth. Bueno, como reflexión final, algo que también mencioné en el debate al que te referiste antes, cuando los chinos intervinieron y empezaron a intentar mejorar las relaciones entre Arabia Saudí, los demás estados del Golfo e Irán, lo que se oyó del antiguo jefe del Mossad fue básicamente, escuchad, si toda la coalición anti-iraní va a desmoronarse, también deberíamos explorar la posibilidad de hacer las paces con Irán. No compartimos una frontera común. Realmente no tenemos tantos intereses que requieran una coalición. Quizás sea el momento de empezar a hablar sobre cómo podemos negociar, qué intereses fundamentales suyos debemos respetar y qué intereses fundamentales nuestros deben respetar ellos. Al menos empezar a hablar. Quiero decir, me desconcierta que no haya ningún esfuerzo por lo menos para explorar la oportunidad. No veo por qué Irán tiene que ser, ya sabes, ese enemigo acérrimo. Creo que, como dijiste, esa idea de que lo llevan en la sangre, de que quieren destruir América, no sé de dónde viene. Si acaso, ha habido esfuerzos a lo largo de los años que demuestran que los iraníes han considerado la posibilidad, o al menos han esperado, poder mejorar las relaciones con Estados Unidos. Y, de nuevo, ningún país del planeta en su sano juicio quiere una relación de confrontación con Sunnios que tiene el ejército más grande. Así que no, es absurdo ver hasta qué punto esto. It's absurd to see how far this has gone. The final thoughts before we wrap up. Sí, ¿alguna reflexión final antes de terminar? Sabes, Irán e Israel una vez tuvieron buenas relaciones y pueden volver a tenerlas. Eso fue incluso bajo el Ayatollah Khomeini, así que está perfectamente dentro del ámbito de lo posible. Parte del problema, sin embargo, es que Irán ha apoyado a poblaciones chiíes en Líbano, Siria e incluso dentro de Israel. Y por esa razón, Israel quiere destruir a Irán. Y hasta que el elemento sionista sea contenido, hasta que dejen de creer tienen un derecho divino a esa tierra concreta y a expulsar a las personas que ya viven allí, es difícil, pero no pueden cambiar eso. Permission to kill the people who are already there. I mean, that's, it's a racist. Quiero decir, eso es, ya sabes, una mentalidad racista, pero no se puede ignorar. Es real, porque la gente actúa según esas creencias. Y cuando sientes que tienes derecho, puedes hacer lo que quieras con los palestinos y con los chiíes. Sabes, eso no se va a resolver fácilmente. Pero lo que tenemos que recordar sobre Irán es que desde que el Ayatollah Khomeini tomó el poder en 1979, Irán no ha estado enviando aventureros militares a atacar otros países.
Sí proporcionaron apoyo militar a Bashar al-Assad contra una insurgencia islámica que Estados Unidos estaba apoyando, en realidad. Quiero decir, estábamos apoyando a las mismas personas que nos atacaron el 11 de septiembre. No tiene sentido. It doesn't make sense. Well, Larry, thank you as always for Bueno, taking Larry, the time gracias to como be siempre behind por the tomarte el man, tiempo. as always, Sé que I tienes will mucha put a demanda. link to Dejaré un enlace a Sonar 21 en la descripción y recomiendo encarecidamente a todos los oyentes que consulten tus artículos allí. Al menos, eso es lo que yo hago. Así que, gracias de nuevo. Well, at least that's what I do. So thank you again. Well, thank you for what you do because you're Bueno, gracias por lo que haces, porque tu programa realmente ofrece una gran variedad de información. Si la gente se toma el tiempo de verlo, estará mejor informada, mucho más que con los medios de comunicación tradicionales, diría yo. No hace falta mucho hoy en día, por desgracia. Gracias. Muy bien. Adiós. Thanks. all right. Bye-bye.